Hola, bienvenidos. Otra vez el programa Entrevistas. Voy a arrancar con Zulema. Su lema es, hay un bloqueos cada vez mayor número. El objetivo es cercar la paz, lo han dicho. El objetivo no es negociar con el gobierno. El objetivo es tumbar al gobierno. Arrancamos con esta hipótesis. ¿Tendrán la fuerza para generar un conflicto como el del 2019 o aquel del 2003 cuando renunció Gonzalo Sánchez de Lozada? ¿Cuál es tu impresión, Zulema? Amalia, un placer estar en este espacio. A ver, creo que es una articulación que ya tiene claramente un tinte político. El titular de ayer que daba cuenta de este pacto entre la Central Obrera Boliviana, los Ponchos Rojos y el senador Condori, que han firmado, digamos, un pacto contra el gobierno y que han declarado que estarán al lado del pueblo hasta la renuncia de Rodrigo Paz, nos da cuenta de sus intenciones. La pregunta que tú haces respecto de que si tendrán el éxito suficiente es difícil de responder, pero sin duda alguna están acudiendo a todos los mecanismos que tienen a su disposición, la violencia extrema, las imágenes que se han visto en las últimas horas, dispuestos a generar realmente caos. Con esto que ha denunciado el comandante de la policía, ha identificado ya a quienes se han dado la tarea de incluso destruir el asfalto, nos da cuenta de que lo que quieren es, con las pocas fuerzas que han acumulado hasta ahora, realmente generar una situación de caos que seguramente incluso puede cobrar vidas, ¿no? Entonces, es una arremetida, creo que muy dura, contra el gobierno, que está centrada aquí en la zona del altiplano y que tiene que ver, en mi perspectiva, también con algunos desaciertos del gobierno de Rodrigo Paz, ¿no? Primero, veamos si tienen fuerza o no, o cuál es la situación. Luego analizamos si el gobierno de Rodrigo Paz se lo merece, si él se la ha buscado, en otras palabras. Johnny, ¿tú qué dices? Mira, toda demanda puede ser legítima, pero ninguna sociedad, ningún gobierno, ninguna persona puede estar obligada a repartir recursos que no está produciendo, que no produce, que no tiene. La protesta democrática es obviamente legítima. Lo que no es legítimo es utilizar movilizaciones para intentar romper el orden constitucional. Cuando el objetivo deja de ser la reivindicación y pasa a ser lo que ahora se ha dicho con claridad, el derrocamiento del presidente, ya no estamos hablando de una protesta social, sino de un concepto que se establece en nuestros códigos penales y en nuestra legislación. Se llama sedición. Yo creo que esto ha tenido un origen y ya lo estabas analizando, cortaba a Zulema, un origen criticable, por supuesto. Vamos antes de entrar a lo que nos ha llevado a esta situación, a decir que incluso la Central Obrera Departamental de Cochabamba tuvo un exceso de sinceridad al reconocer que lo que estaban queriendo hacer ellos era fundar un partido político y su dirigente principal dijo un partido político que va a ser más grande que el MAS. Y esto es lo que decimos los abogados a confesión de parte, relevo de prueba. Hay una confesión de parte que no es casual en la unión de los campesinos y de los actuales líderes de la Central Obrera Boliviana de derrocar al presidente Paz Pereira. Y esto es algo que no se puede permitir, que no, esta radicalización es imperdonable. Yo creo que cada vez que más sectores de la sociedad entienden el problema, saben que la crisis no va a desaparecer simplemente cambiando una persona del poder. Por lo que yo pienso, para culminar esta mi primera parte, querida Amalia, que esta radicalización lo que puede hacer es
fortalecer al gobierno, porque la ciudadanía está empezando a rebelarse contra lo que está sufriendo. Y yo sé que la paz está absolutamente cercada, que hay dificultades no solamente para conseguir alimentación, pero también para socorrer a personas que están muriéndose. No se dejan pasar ni ambulancias, como siempre. Entonces, la ciudadanía teme más al caos que a una continuidad de cualquier gobierno. Yo creo que no existe ninguna posibilidad de que este movimiento logre derrocar al gobierno. Pero la pregunta real es, ¿cuánto daño nos va a dejar mientras esto se prolonga? ¿Qué deterioro económico, qué desgaste institucional, qué paralización e incertidumbre están sembrando? Porque cada día el conflicto tiene más costos económicos y sociales. La pregunta ahora, Zulema, es el gobierno esperar que se desgaste y esto podría ocurrir en un mes, 2 meses, acumulando pérdidas, 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 o debería intervenir con el costo social y el riesgo que esto significa. Intervenir, me refiero a intervenir con la policía, ejército o lo que fuera. Creo que este movimiento que se concentra fundamentalmente hacia la paz, que está próxima a la sede de gobierno, tiene operadores políticos que están indudablemente en el Chapare, eso ni duda cabe, y tengo la percepción yo que no tiene la suficiente fuerza como para lograr sus objetivos. Incluso al interior de la Central Obrera Boliviana, pues hay corrientes, ¿no es cierto? Creo que una señal interesante es esta que ha definido el magisterio urbano, que ha dejado claramente que su movimiento no tiene, digamos, carácter político, sino de reivindicación efectivamente sectorial. De hecho, ha decidido participar y concurrir a la convocatoria a la reunión nacional para atender sus demandas sectoriales. Entonces, esas diferencias creo que hay que apuntarlas, ¿no es cierto? Otra cosa es la articulación esta que se ha manifestado en este convenio firmado entre los Ponchos Rojos, la Central Obrera Boliviana y este senador Condori, ¿no? Que creo que es una punta de lanza, que debemos visualizarlo como aquello a lo que nos ha acostumbrado, nos ha tenido acostumbrado el movimiento al socialismo, incluso mientras fue gobierno. No sé si te acuerdas, Amalia, de este personaje, el denominado Juanito Angulo, que aparecía siempre fijando posturas en diferentes medios de comunicación. Y alguna vez que yo pregunté y dije, ¿por qué lo entrevistan tanto este Juanito Angulo, que incluso es inconsistente en sus planteamientos? Algunos colegas me revelaron que era el vocero que era enviado desde el Ministerio de Comunicación, ¿no es cierto? Eso me da la impresión de que es esta articulación, reitero, que se está gestando en términos de quién se imagina un desenlace desde el Chapare y que tiene manifestación solamente en el altiplano. Y algo que yo quisiera colocar aquí, ¿no? Creo que este movimiento puede tener alguna articulación en algunas esferas del Estado que todavía están penetradas por el movimiento al socialismo y que tengo la impresión que el gobierno aún no está controlando. Johnny, está Evo Morales detrás de... Está claro que el movimiento y lo que quieren es tumbar a Paz. No quieren negociar nada. El movimiento es político y, como dices, tiene un tinte obviamente sedicioso. Mientras intenta esto, hunden al país. El objetivo es salvar a Evo Morales. Al final de cuentas, ¿no es tanto tumbar a Rodrigo como salvar a Evo Morales? Ah, a ver, querida Amalia, bien, yo creo que hay varias cosas que están relacionadas con este asunto. En primer lugar, ya el gobierno ha reconocido explícitamente que sabe que Evo Morales es el articulador político de lo que está ocurriendo actualmente en estos movimientos sociales que quieren derrocar al gobierno. Pero eso no es solo,
porque ¿qué representa Evo Morales? Caramba, también debe estar articulando y poniendo dinero para esto la gente de las mafias que están siendo en este momento perseguidas y que ven que se le acaba el negocio, que están ante el dilema de ver si pueden penetrar al nuevo gobierno como lo hacían antes, si pueden tener las canonjías, la protección que tenían antes, y ni hablemos de Marcet, vean ustedes cuánto tiempo ha vivido aquí a sus anchas, como si estuviera en su propia casa, y algún momento podemos hablar de mi suspicacia con respecto a su detención. Pero lo que es importante es decir que es otro de los elementos que tenemos que tomar en cuenta. No es solamente Evo Morales. Ahora, Evo Morales, al margen de ser reconocido, como digo, como articulador político, él está con órdenes de aprehensión. Y la pregunta es entonces si tenemos estos elementos, que él está como parte de esta arremetida contra el gobierno. ¿Por qué no se ejecuta esa orden? Porque evidentemente tiene costos que hay que analizar. Si se ejecuta en este momento, puede escalar la conflictividad, puede victimizárselo, puede desatarse más violencia y tensión política. Pero si no se lo hace, está erosionando la autoridad estatal, está demostrando que el gobierno y el Estado en general no tienen la habilidad, la condición de tomarlo preso. No ejecutar una orden judicial de esta naturaleza tiene costos institucionales muy serios. Probablemente tomarlo preso tendría costos inmediatos de conflictividad y tensión política. Y ya lo digo, el problema es que ambas cosas, sí o no, tienen costos. Bolivia ha llegado a un momento donde las decisiones que deberían ser estrictamente institucionales, porque no se va a cumplir una orden judicial, porque la policía no tiene la capacidad para hacerlo, esas son las preguntas, pero lamentablemente terminamos evaluando qué consecuencias políticas y sociales puede tener el cumplir la ley. Estamos en un momento verdaderamente delicado cuando nos cuestionamos si debe o no cumplirse la ley. Este es un problema que tendremos que resolver y que va a definir la acción que tenga el gobierno. El gobierno, ya he dicho, tenía posiblemente la mejor buena voluntad, pero creo que también ha acicateado en cierta manera el que se produzcan estos conflictos. Recordemos cómo se fueron los ministros a negociar ahí en el Alto, en un lugar que era justamente propiedad de los movimientos campesinos, y que en absoluta minoría empezaron a firmar compromisos que hicieron que el primer decreto que sacó este gobierno para establecer ciertas reglas que podían enfrentar la crisis fuera anulado. Y lamentablemente eso ha ido haciendo crecer, ¿no? Las negociaciones que ha tenido. Yo he escuchado al viceministro Paredes cómo confesaba que él fue personalmente a negociar con la marcha campesina, que eran unos 450 personas, y que 300 se quedaron con él a resolver el verdadero problema, que era el problema de la titulación de su tierra, pero que una parte fue provigiada y financiada por otras personas para que continúen la marcha, y aquí tuvieron un recibimiento en la paz apoteósico de la Central Obrera Boliviana, y ahí empezaron a formar cuerpo entre maestros, dirigentes campesinos, la marcha que venía del oriente, la Central Obrera Boliviana, que habría que preguntarse a quién representa verdaderamente y a qué parte de la población está tratando de representar. Y entonces ahí se forma también un conflicto. Vemos que a veces las buenas intenciones terminan por empedrar el camino al infierno. Había la buena intención de dialogar, de negociar, pero creo que a quienes se les ha extendido la mano se están agarrando del codo. A 6 meses de un gobierno no puede haber una calificación absoluta de decir este gobierno no sirve, renuncie,
porque no ha hecho nada dramáticamente mal como para hacer ese pedido. Y si uno quisiera hacer ese pedido por la vía democrática, tiene que esperar el referéndum revocativo, es decir, 2 años y medio de gestión, mitad de gestión, y debe pedir democráticamente, constitucionalmente, la posibilidad de revocar a un gobierno. Pero uno no puede salir a la calle a los 3 meses y decir, quiero que se vaya este gobierno, sin ni razón en particular, porque primero era la gasolina, siempre hay un pretexto, siempre hay una piedra en el zapato que uno pueda alegar para estar en contra del gobierno. Pueden estar en contra del gobierno y pueden marchar contra el gobierno y pueden hacer huelga contra el gobierno, pero otra cosa es bloquear, me parece que es el punto. Cuando ya hay un plan de sacar a la ciudad de La Paz, y lo están haciendo, hacer padecer a la población, es decir, el plan Evo Morales, ¿no? El plan Evo Morales conocidísimo, sabiendo que el objetivo es salvar el pellejo de Evo Morales. La pregunta es, ¿el gobierno se va a dejar? ¿Qué esperan ustedes que haga el gobierno, Zule? A ver, Amalia, lo primero que yo quisiera apuntar es que me parece el momento menos adecuado el que ha elegido la Fiscalía para activar la denuncia y el proceso contra Evo Morales. Es como si la Fiscalía hubiera decidido atizar sobre el fuego que se están levantando en las carreteras, ¿no? Porque como A mí me parece súper oportuno, al revés, me parece bien. Coincido, ahí sí que estoy en desacuerdo, pero adelante, Zulema, querida. No, o sea, coincido un poco contigo, Johnny, o sea, así te he interpretado al menos, en sentido de que pues te lo estás revictimizando, ¿no? O sea, en medio de una serie de demandas que, como ya se dijo, Amalia lo subrayó, son en algún caso inconsistentes, extremas. Un día reclaman incremento del 20% cuando sabemos todos que la economía no lo permite, pero además alterando los calendarios que habitualmente se colocan este tipo de reivindicaciones ante cualquier gobierno. Ahora cambian, ya no es el salario, ya no es la gasolina, ya no son esas reivindicaciones que supuestamente estaban afectando a la ciudadanía, sino lo han dicho ayer en este pacto que se ha firmado, ahora la posición es patria o muerte, hasta evitar que se aprueben las 10 leyes o las leyes anunciadas por el gobierno. Ni siquiera conocen el contenido de esas leyes, pero ya están lanzando sus arengas contra ellas. Y entonces, y a eso se suma este tema, ¿no es cierto?, de la Fiscalía, que todos esperamos que Evo Morales sea procesado, sentenciado, que lo que ha ocurrido alrededor de la demanda por trata de personas es indigno para el país, pero por supuesto. Pero ¿de qué manera la Fiscalía está contribuyendo a resolver la crisis que estamos viviendo? Ahí yo dejo un interrogante, ¿no? Y creo que lo peor, Amalia, ya respondiendo a tu consulta, lo peor que podría hacer el gobierno es una arremetida represiva contra estos movimientos que efectivamente han tomado cerca de más de 30 bloqueos en toda la región occidental, están afectando efectivamente y bloqueando, cercando a la ciudad de La Paz, como siempre ha sido la consigna de Evo Morales, pero no creo que este movimiento crezca más allá de lo que están logrando hasta ahora, ¿no? O sea, por eso no sugeriría siquiera una reacción por la violencia de parte del gobierno. Dices, Johnny, ¿qué podría hacer el gobierno? Brazos cruzados hasta que el movimiento se desgaste y la ciudadanía los insulte. ¿Será posible eso? Mi querida Amalia, yo le decía a Zulema que no estaba de acuerdo y voy a repetir porque no sé si parte de la entrevista se ha podido salvar. Mira,
Evidentemente tenemos que coincidir que el gobierno ha definido, no necesito repetirlo, a Evo Morales como el principal articulador político de estos movimientos sociales que hoy día están en una actitud francamente sediciosa. Eh, eh, Mi pregunta es, a Zulema y a todos, ¿creen que va a cambiar de actitud el señor Morales si es que no había que además no es reciente la orden de aprehensión y es más, si se la ejecuta? Y he dicho que evidentemente hay diferentes reacciones con respecto a esto. Si es que ejecuta esa orden el gobierno, vamos a tener un mayor conflicto en el país, porque obviamente va a haber una violencia, una tensión política a raíz de que este señor se va a presentar como una víctima política, es decir, caramba, quien tiene cientos o miles de perseguidos políticos durante su gestión, de exiliados y de presos que incluso se han muerto, incluso de su partido, como el Fondo Indígena por denunciar la corrupción, ahora aparecería como víctima. Caramba, qué pena. Entonces, yo diría, y no ejecutar esa orden va a tender una duda sobre la capacidad y la autoridad del Estado. ¿No? Esto es lo que tenemos que ver. Y ahora, con respecto a los conflictos, si es que en este momento se usa la fuerza, la violencia, si se sacan los militares a las calles, cosa que dudo mucho que se haga, pero nuevamente estaríamos fortaleciendo a esos movimientos sociales frente a una represión brutal del Estado. Pero también tenemos que preguntarnos cuánto tiempo va a aguantar la ciudadanía con todo este bloqueo, particularmente la ciudad de La Paz. En este momento en Santa Cruz prácticamente no tenemos ninguna señal de estos bloqueos y podemos seguir nuestra vida tranquilamente, pero tenemos que ser absolutamente solidarios con esas personas que en La Paz ya no encuentran qué comer o se les ha triplicado el precio de los alimentos y que no están dejando pasar ni siquiera ambulancias con personas enfermas ni medicamentos. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a someter a la ciudadanía a ese escarnio de estar aguantando personas que están perforando las carreteras a propósito para dañarlas, que están sembrando miguelitos o que están sembrando aparatos para que pase un bus lleno de gente y se le reviente la llanta? Imagínate lo que puede causar en daños en vidas humanas. Sinceramente, este es un momento crucial, querida Amalia. El gobierno ni ha empezado, porque el gobierno va a empezar cuando presente estos proyectos de ley, que son 9, al Parlamento, porque son proyectos de ley para cambiar el modelo económico. No ha empezado, ni siquiera los proyectos han llegado al Parlamento, ya estamos en contra. Seamos claros, el objetivo de los que están en la calle, los que están bloqueando, es tumbar al gobierno. No saben por qué ni para qué, cualquier pretexto es bueno, en realidad ni necesitan pretexto. Ni necesitan pretextos. Dijeron, claro, queremos la renuncia y no nos vamos a mover hasta que renuncie Rodríguez, incluyendo los marchistas de Epando, que no aceptan ni esto ni que se les ofreció. Se les ofreció un abanico de posibilidades, no quieren ninguno, quieren que se vaya Rodrigo Paz. Bueno, ante esta situación, para mí, o gobierna o no gobierna, Johnny. El gobierno tiene que tomar una decisión, o gobierna o no gobierna. No sé qué dicen ustedes. Amalita querida, voy a leer. Fíjate, estos son los proyectos que anunció en Cochabamba el presidente Paz Pereira. Las leyes que está preparando, que todavía no se sabe si ya terminaron de redactarlas, son las de electricidad, inversiones, minería verde, emprendedor boliviano, justicia, seguridad nacional, reducción burocrática y autonomías. Caramba, esto es muy importante. Yo tengo la impresión de que hay la intención, aunque todavía no hay la estructura política consolidada. De todas maneras, esto tiene dos consensos necesarios.
por un lado, requiere el tratamiento de estos proyectos una viabilidad política. Todo esto va a concluir, ¿dónde? En la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el Parlamento. Y ahí se necesitan acuerdos, se necesitan votos. Y por otro lado también pues está la viabilidad social frente a esta conflictividad actual de la COP, los maestros, los ponchos rojos, los campesinos, el que se retrocediera sobre la ley 1720, las movilizaciones. Es difícil impulsar reformas estructurales mientras el gobierno no ha logrado estabilizar el frente de los conflictos que en este momento se encuentran abiertos. Pero yo, frente a lo que hemos dicho de los conflictos, voy a insistir una vez más, en que yo tengo la convicción de que nadie solo, como están conformadas las fuerzas políticas actualmente, tiene la capacidad para resolver la crisis. Por eso es que hemos dicho que se necesita un pacto de gobernabilidad, que es diferente, Amalia, a buscar respaldo político. Lo que yo estoy hablando es de construir una corresponsabilidad nacional, porque el gobierno, por lo que vi en Cochabamba, parece buscar apoyos antes que estar más llano a compartir decisiones y costos. Por ejemplo, escuché una de las mejores, y voy a decirlo con sinceridad, después de que lo he criticado un par de veces a Tuto, hoy debo reconocer que el mejor discurso que escuché, y me tomé el trabajo de estar horas siguiendo los hechos de Cochabamba, el mejor discurso que escuché fue el de Tuto. Y después voy a referirme a él. Pero Tuto ofreció su colaboración. Manfred ofreció colaboración. Camacho ofreció colaboración. Ahí estaban los dirigentes políticos. Pero yo creo que no hubo una reacción inmediata para construir los acuerdos necesarios. Hasta ahora la impresión es que el gobierno busca más que apoyen su gestión, pero no quiere todavía un esquema de corresponsabilidad política. Yo repito, la realidad ha demostrado históricamente y actualmente también por la lectura que tengo, que ningún frente tiene capacidad suficiente para enfrentar solo la crisis de la magnitud de la que estamos atravesando. No se hizo antes, no lo hubiera podido hacer Víctor Paz solo, sin Hugo Banzer Suárez y el Pacto por la Democracia. Y hoy día creo que se necesita algo similar. Las reformas no solo necesitan votos, necesitan legitimidad compartida y también necesitan costos compartidos, porque esto va a tener costos, mi querida Amalia. Johnny, lo que tú lo suscribo con las dos manos, pero es un trabajo de acuerdo político en el legislativo y creo que ya la mesa está servida después de la cumbre en Cochabamba. Hay una predisposición de todo de hacer esos cambios incluyendo los cambios en la Constitución. Ese es un trabajo en un país normal, Johnny. Eso es lo que se debería hacer en la esquina de cualquier país normal, pero ahora no estamos en un país normal, es en un país que está paralizado, exportaciones, importaciones. Es decir, no se puede tomar ni movilidad pública para ir al colegio porque hay bloqueo, el país está bloqueado porque la sede de gobierno queda. Entonces, aquí Tuto Quiroga no toca pito, acá el que tiene que resolver este pleito es Rodríguez porque es el que tiene el gobierno. Su lema dice, no, con policía no. Con diálogo tampoco, porque no quieren dialogar. No quieren dialogar. La posibilidad de dialogar, que era lo que apostó el presidente y los invitó allá, y que vamos a hacer esto y lo otro, promesas de aquí allá, ofertas de todo tipo. No. Te vas. Esa es la única respuesta de este grupo que tiene la capacidad, ¿no?
es un grupo con fuerza campesina, tampoco mayoritaria, pero con la fuerza que tiene, ha logrado y está logrando cercar a la sede de gobierno. Johnny, no se puede entrar a hablar nada en el Parlamento porque el Parlamento está bloqueado. No se puede hacer nada sin es primero resolver el bloqueo. Y eso, para resolver el bloqueo, no se necesita tuto, no se necesita a nadie. El que lo tiene que resolver es el gobierno. Y me parece que estamos esperando esa respuesta y el gobierno no la está dando porque no debe ser sencillo. Lo mismo que mientras no detengan a Evo Morales, no, el gobierno no puede gobernar. Evo Morales va a hacer conspiración día y noche porque tiene miedo no de entrar a San Pedro, tiene miedo que lo lleven a Estados Unidos. Y la verdad que si hay cargos de narcotráfico, la verdad es que habría que mandarlo a Estados Unidos, que es la única de detener a Evo Morales, que debe tener guardia pretoriana, cubana, rusa, en fin, debe tener un cerco de seguridad que no es como detener a cualquier ciudadano, ¿no? Común y corriente. No, acá hay una resistencia que va a ser armada, que va a ser armada entre narcos y muy complicado, muy complicado. Pero no creo que el país pueda avanzar, Johnny, ni un ápice mientras no se resuelva el conflicto de los bloqueos. A ver, mi Amalia, querida, Sí, vamos a ver, mi espera, querida. Zulema que estaba. Zulema, en la línea de reflexión de Johnny, o sea, Johnny ha dicho algo que creo que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Es decir, ya no se puede resolver esta crisis bajo la dinámica medio asambleísta. No la va a resolver con 600 personas que se han reunido el fin de semana. Creo que eso ha servido para dar algunos lineamientos. Algunos líderes políticos han fijado postura. No es el tiempo, como tú dices, de la Asamblea Legislativa, sino es el tiempo de un acuerdo político, ¿no? De una cumbre política donde cada actor político no solamente asuma responsabilidad, sino que delinea también en la solución de la crisis. Entonces, esto se va a ir de las manos de Rodrigo Paz y esto no es posible avanzar en esa dirección. Yo he escuchado incluso a algunos de sus ministros muy timoratos, por decir lo mismo, a la hora de dar la cara en búsqueda de una solución a esta crisis, ¿no es cierto? Creo que es el momento de una cumbre política al estilo de las que recordaba Johnny también, ¿no es cierto? Samuel Doria Medida no ha estado en la reunión del fin de semana. Tampoco el gobierno se ha preocupado de sumarlo a este proceso. No es que yo considere que Samuel Doria Medina es clave, pero es un actor y es un actor importante, ¿no? Se van a volver a discutir leyes sin un consenso previo, sin un consenso político, sin un cierto consenso social que respalde esas iniciativas. Se van a aprobar leyes para luego derogarlas. Ese es el gran cuestionamiento que también está alrededor de esta línea, de este programa, de este plan que ha trazado el gobierno luego de la reunión de Cochabamba, ¿no es cierto? Se necesitan operadores políticos para concretar esa base de acuerdos que se han proyectado el fin de semana, ¿no es cierto? Y eso puede empezar a destrabar y empezar a arrinconar a estos otros actores que han decidido no por el acuerdo político, sino por el bloqueo, por supuesto. Lo otro es meter bala. Yo no creo que haya que elegir ese camino de la violencia. y no Johnny. solamente eso, yo te agradezco mucho, Zulema, porque yo creo que has sido tan clara que me has ayudado a convencer a Amalia. Mira, Amalia. No, no me han convencido. Dale, Johnny. Bueno, lo primero que yo quería decir cuando iniciamos esta charla es que yo tengo deseo de que el gobierno le vaya bien. Porque si fracasa el gobierno, Amalia, fracasa el país. Pero también quiero decir con claridad que ayudar
colaborar, identificarse, no significa aplaudir todo. Ayudar también significa señalar errores. Yo creo que tenemos la obligación de advertir los riesgos y decir con honestidad lo que todavía no se está haciendo o por qué estamos llegando a esta situación. Porque lamentablemente la crítica responsable no debilita la democracia. Lo que debilita la democracia es una complacencia que, caramba, no, algunos no estamos dispuestos a hacerlo. Bien, dicho esto, eh, mira, si quieres incluso proceder con mayor rigor en esta crisis, yo creo que lo que tenemos que entender es que ese acuerdo político es necesario porque hasta el Parlamento tiene que participar, por ejemplo, en lo que ya pasó en 1985, en la dictación de un estado de sitio. No es que el gobierno puede hacerlo de motu propio o porque se le ocurrió al presidente o puede hacerlo a través de un decreto. Esto necesita la acción congresal y la acción congresal es política. De manera que yo no entiendo por qué no se escucha. Tuto Quiroga me gustó. Me gustó porque debo decir con claridad que me pareció el discurso más serio y más realista de toda la reunión. Habló del país como un enfermo grave, habló de las reformas estructurales, el único que se refirió a la reforma constitucional necesaria para salir de este estado que nos está asfixiando, el estatismo, el Estado capitalista, el Estado propietario y de todo y que se involucra y que se mete en todo. Habló de la generación de divisas, de los costos políticos. Él tuvo una frase que dice, no me opongo a lo que propongo, de manera que voy a ayudar a hacer que esto tenga éxito. Pero como dijo su lema, en un país donde muchas veces se anuncian transformaciones, pero se retrocede al primer conflicto, caramba, esta frase tiene una importancia política importantísima. Amalia, el tiempo económico se está reduciendo, está reduciéndose. La estabilidad del país va a depender de recuperar la confianza. Bolivia necesita una dirección clara y es ahí donde creo que la unidad, la unión, el concurso de todas las fuerzas políticas afines puede darnos cierta estabilidad. Sí, es posible. Digo, la historia no se repite, no va a haber ese acuerdo histórico entre Banzer, Sánchez de Lozada, que se odiaban pero firmaron, y Jaime Pasamón, ¿no? Hicieron el acuerdo para los cambios, en fin. Pueden firmar en una mesa, estar los cuatro, representación parlamentaria, el gobierno, en fin, puede ser, o generando esos apoyos en la medida en que se vayan tratando las leyes, no sé cómo están pensando hacerlo, pero que eso es clave y eso me parece que ya superó la discusión. Rodrigo Paz sabe que necesita, porque además no de los votos suficientes, necesita de Doria Medina y necesita de Tuto Quiroga, o por lo menos de uno de los dos para poder avanzar en este de las leyes, etc. Pero yo insisto, antes de eso, el que está hundiendo el país, ¿no? El que está hablando para es Evo Morales con esta movilización, ojalá fuera una movilización democrática de marchas, no, es bloqueo, es un plan de cercar al gobierno y tumbar. Eso es lo primero que está en la agenda. Yo digo, las leyes pueden esperar, pero no puede esperar parar este plan de derrocar al gobierno. Van a derrocar al gobierno, Johnny, se lo cercan y el gobierno no puede hacer nada, ¿no? Espera un ratito, o hay que hacer un pacto para que el gobierno actúe. Yo no digo balas azules, pues como bala, no, pero que el gobierno tiene la tarea de desbloquear, es su tarea, o es la tarea de quién. Pregunto,
última ronda. Vamos Ya, última ronda, querida redondeando. Amalia. A ver, por favor, es que lo que pasa es que evidentemente 6 meses no se le puede pedir al gobierno que solucione una crisis de 20 años. De acuerdo, ya no vamos a insistir en eso. Lo que sí podemos criticar es el gradualismo, porque, a ver, ¿cuál es la diferencia entre haber tomado medidas de shock y un gradualismo? El shock lo que tiene como característica es que decide, ejecuta y construye respaldo con respecto a lo que se ha propuesto. No voy a hacer paralelismo porque no quiero hacer comparaciones, pero el shock, que es lo que todo el mundo aconsejó, tiene esas características. El gradualismo se anuncia, se renegocia, se modifica, se posterga. El problema del gradualismo, mi querida Amalia, es que no es solamente la lentitud, sino la incertidumbre que transmite y la posibilidad de que estas manifestaciones sociales, que también se dieron el 85, no fue que todo el mundo, a pesar de la superinflación que había, estaba deseoso de que vengan las medidas económicas y el 21060. Por supuesto que la Central Obrera Boliviana, en ese momento al mando de Juan de Chin y compañía, tuvo también que ser sacudida terriblemente. Te has olvidado, mi querida Amalia, que se dictó pues un estado de sitio y que se agarró y se tomó preso y se residenció, entre comillas, a unas cuantas decenas de líderes sindicales y se los llevó a Puerto Rico en Pando. Y ahí estuvieron resguardados militarmente durante mucho tiempo. Entonces, cuando las medidas se anuncian, se renegocian y finalmente se modifican, el problema deja de ser económico y pasa a ser de confianza y de estímulo a que ocurran las presiones para alcanzar los fines que uno se plantea. Y cuando esos fines son bastardos, como son los fines de los que quieren derrocar al presidente Paz Pereira en este momento, se van a ir creciendo si no se toman decisiones rápidas. Y eso es lo que hay que evitar, porque el país no puede seguir administrando la crisis y no definir específica y realmente cómo enfrentarla. Yo creo que este es el problema que la situación actual va a develar con respecto al comportamiento del presidente Rodrigo Paz y del gobierno en general. Y estas son las respuestas que estás demandando, que demandamos todos los ciudadanos conscientes y que todos, repito, queremos que le vaya bien al gobierno y nos oponemos a las tropelías que está haciendo la dirigencia sindical que está propiciando el derrocamiento. Su intervención final, tus conclusiones. Amalia, bueno, yo considero que, reitero, la represión no es el camino, sino es la posibilidad y la perspectiva de un acuerdo político de unidad con las fuerzas con las que están alineadas en una perspectiva de salida de esta actual crisis, que ya lo han dicho en Cochabamba y que hoy deben poner su capital político en recuperación y en perspectiva de la recuperación de la democracia. Esto no se resuelve con esperar a ver cómo avanza el conflicto y cómo empiezan a discutir las fuerzas en la Asamblea Legislativa, porque si tú empiezas a escuchar incluso vocerías de la propia Asamblea Legislativa, de estas fuerzas políticas que se han comprometido con apoyar al gobierno, pero que no encuentran respuesta del gobierno, en perspectiva de un gran acuerdo político, vas a ver que incluso algunas voces están azuzando el conflicto. Entonces, todos se tienen que poner, estas fuerzas políticas que han dicho, vamos a salir todos adelante, tienen que encontrar respuesta en el gobierno de Rodrigo Paz, porque si no, no hay salida, Amalia. Si no, la salida es por el desastre, ya sea por sucumbir ante las presiones de quienes están bloqueando el país, o ya sea por una imposibilidad de acuerdo respecto de las transformaciones que necesita Bolivia para salir de 20 años del movimiento al socialismo, ¿no es cierto? Entonces, mi perspectiva es que las bases
que se han sembrado, que se han planteado en la reunión de Cochabamba, en esta lógica asambleísta que ha ido definiendo el gobierno de Rodrigo Paz, se tienen que concretar en un gran acuerdo político que implique, como lo ha formulado Johnny, con eso estoy de acuerdo, corresponsabilidad política para la salida de la crisis. Esa es la perspectiva que yo planteo. Bueno, muchas gracias. Sí, yo coincido que está en camino ese acuerdo político. Es más, se lo han dicho al presidente, estamos de acuerdo a apoyarte. Bueno, ahora la pelota está en la cancha del gobierno y yo creo que el gobierno se está jugando todas las fichas, o gana o pierde el gobierno. A ver qué es lo que hace. Primero, por un lado, esto que ustedes plantean en la política, lo concreta o no lo concreta para hacer estos cambios en el legislativo. Pero también está acorralado por un movimiento social y resolverlo de alguna forma, ¿no? Quiero ir al mercado, quiero comprar pollo, no hay pollo. Él es el que me tiene que resolver esto, o yo voy a ir a desbloquear. Yo no es mi tarea, es el gobierno el que tiene que desbloquear y resolver este problema. No es sindical, que no es social, que es un problema político generado por el señor Evo Morales y el narcotráfico. Lo tiene que resolver y lo tiene que resolver ahora, lo antes posible, porque si no, no habrá ni nuevas leyes, ni cambio en la Constitución, nada, ¿no? Me parece que el gobierno está en una encada en la que tiene que tomar decisiones y uno espera que sean más acertadas, sin duda las más acertadas. Como dijo Johnny, queremos que vaya bien porque nuestro destino está en el destino de este gobierno, pero necesitamos que sea gobierno, necesitamos ya no más discurso, ya no más propaganda, en fin, necesitamos que tome medidas y que sea capaz de sostenerlas, porque si todo es como la cueca, idas y venidas, estamos fritos o no, estamos fritos. Entonces, entiendo esto y no siempre coincidiendo en todo, porque hay que ser, me despido. Johnny, ha sido un gusto. Las dificultades técnicas, lamentablemente, y lamentando la ausencia de que estaba invitado, pero bueno, algún día también el internet se arreglará algún día y podremos hacer un programa sin problemas técnicos. Johnny, mil gracias. Zulema, mil gracias. Muchas gracias a todos ustedes por seguir el programa con las disculpas por las siempre fallas técnicas y será el próximo programa de periodistas.